Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, Can Yaman y Demet Özdemir. Exacto. Vamos a hablar sobre qué sucedió, o mejor dicho, qué se dijo que sucedió, el 18 de mayo y cómo eso impactó a esta pareja que tanto nos ha cautivado. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hago, si les interesa el mundo de las series turcas, las noticias del espectáculo y los chismecitos de los famosos, no duden en suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sus likes y comentarios son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que evocan pasión, romance y por supuesto, un éxito arrollador. Su química en la pantalla en la serie Erkencikus, Pájaro Soñador, fue innegable, traspasó la televisión y nos hizo creer en el amor verdadero. La conexión entre Sanem y Can era tan palpable que rápidamente se convirtió en un tema de conversación recurrente. ¿Son pareja en la vida real? Esa pregunta rondó nuestras cabezas durante meses, alimentando rumores y especulaciones. Y es que, seamos honestos, era difícil no pensar que algo más allá de la amistad profesional estaba sucediendo. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los abrazos que parecían durar un segundo más de lo necesario, todo apuntaba a que Can y Demet eran mucho más que compañeros de trabajo. La prensa turca, por supuesto, no se quedó atrás y los paparazzi los seguían a sol y a sombra, buscando la foto definitiva que confirmara el romance. La estrategia era simple, captar el momento exacto en que las máscaras caían y la verdadera relación, la que palpitaba fuera del guión, se revelaba ante el mundo. Antes de adentrarnos en el meollo del asunto, es importante recordar el contexto de Erkencikus. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias internacionales, desde Latinoamérica hasta Europa del Este. La historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe, y Can, un fotógrafo aventurero y carismático, resonó con millones de personas que se identificaron con sus personajes, sus anhelos y sus miedos. La serie ofrecía una mezcla perfecta de comedia romántica, drama y paisajes impresionantes, creando un universo en el que el amor parecía posible, incluso en medio del caos. La clave del éxito, sin duda, fue la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. No se trataba solo de buenos actores interpretando sus roles, había algo más, una conexión genuina que se transmitía a través de la pantalla. Sus miradas eran intensas, sus diálogos fluidos y sus escenas de amor cargadas de pasión. Era como si estuvieran viviendo la historia en lugar de actuarla. Y claro, eso alimentó las fantasías de los fanáticos que soñaban con ver esa magia trasladada a la vida real. La presión mediática era intensa. Can y Demet eran constantemente bombardeados con preguntas sobre su relación. En entrevistas trataban de ser evasivos, manteniendo una postura ambigua que solo alimentaba la especulación. Decían que eran grandes amigos, que se admiraban mutuamente, que la química era parte de su trabajo como actores. Pero al mismo tiempo dejaban pequeñas pistas, gestos sutiles que hacían que los fanáticos siguieran creyendo en el romance. Los viajes juntos, las cenas en restaurantes, las escapadas a lugares paradisíacos. Cada movimiento de Can y Demet era analizado al detalle. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fanáticos defendían sus teorías, buscando pruebas que confirmaran o desmintieran la relación. Los hashtags #Can Demet, #Can Sanem, #Erkencikus se viralizaron, generando un movimiento global de apoyo a la pareja. Entonces llegamos al famoso 18 de mayo. Un día que para muchos fanáticos, marcó un antes y un después en la percepción de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Pero qué pasó exactamente ese día? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, la información es fragmentada, llena de rumores y versiones contradictorias. Lo que sí sabemos es que alrededor de esa fecha, comenzaron a circular con fuerza varios rumores sobre una supuesta discusión entre Can y Demet. Algunos medios afirmaban que la tensión en el set de grabación de Erkencikus era palpable, que las largas jornadas de trabajo y la presión mediática habían empezado a afectar la relación entre los protagonistas.
Otros, más osados, incluso hablaban de una fuerte pelea que habría terminado con la ruptura definitiva. Claro, hay que tener en cuenta que la prensa sensacionalista a veces exagera las cosas para generar más clics y ventas. Pero en este caso, la insistencia de los rumores y la falta de desmentidos oficiales por parte de Khan y de Met alimentaron aún más la incertidumbre. Los fanáticos, desesperados por saber la verdad, inundaron las redes sociales con preguntas y teorías. #Khan y de Met, ¿qué está pasando?, era el hashtag que dominaba las tendencias en Twitter. La situación se volvió tan intensa que algunos fanáticos llegaron a acosar a los miembros del equipo de producción, exigiendo información sobre la relación entre Khan y de Met. ¿Y qué decían los protagonistas? Pues la verdad es que ni Khan Yaman ni Demet Özdemir se pronunciaron públicamente sobre el tema de manera directa. Ambos optaron por el silencio, lo que, como es lógico, avivó aún más las especulaciones. Algunos interpretaron este silencio como una confirmación implícita de que algo andaba mal. Otros, en cambio, argumentaron que era una estrategia para proteger su privacidad y evitar alimentar el morbo de la prensa. Los expertos en comunicación de crisis señalaron que el silencio era una estrategia arriesgada, ya que permitía que los rumores se propagaran sin control. Sin embargo, también era una forma de evitar que la situación se saliera de control y afectara la imagen de la serie. Sin embargo, sí hubo algunas señales indirectas que los fanáticos analizaron con lupa. Por ejemplo, algunos notaron que Khan y Demet dejaron de interactuar en redes sociales. Ya no se daban likes ni comentaban las publicaciones del otro. Un detalle que para muchos era una prueba irrefutable de que la relación se había enfriado. La ausencia de interacción en redes sociales fue interpretada como una señal de que algo había cambiado drásticamente entre ellos. Los fanáticos revisaban minuciosamente cada publicación, buscando pistas que revelaran la verdad detrás del silencio. También se habló mucho de las declaraciones de algunos miembros del equipo de producción de Erkencikus. Aunque nadie habló abiertamente sobre una pelea o una ruptura, algunos insinuaron que la relación entre Khan y Demet había cambiado, que ya no eran tan cercanos como antes. Palabras sutiles que para los fanáticos más observadores revelaban una verdad oculta. Se rumoreaba que el ambiente en el set se había vuelto tenso y que las risas y bromas que antes eran habituales habían desaparecido. Algunos miembros del equipo de producción incluso afirmaron haber presenciado discusiones acaloradas entre Khan y Demet, aunque nunca revelaron los detalles de estas conversaciones. Pero volviendo al 18 de mayo, lo que realmente se dice que sucedió ese día es una fuerte discusión, al parecer, motivada por los celos. Se rumoreaba que Khan Yaman no estaba contento con la creciente popularidad de Demet y que sentía que ella estaba recibiendo más atención que él. Además, se decía que Khan era una persona muy celosa y posesiva, y que no le gustaba la idea de que Demet pasara tanto tiempo con otros compañeros de trabajo. La ambición y la competencia profesional, según algunos rumores, habían erosionado la relación entre Khan y Demet, generando resentimiento y desconfianza. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Nadie sabe a ciencia cierta qué sucedió realmente ese día. Pero lo cierto es que a partir de entonces, la relación entre Khan y Demet pareció volverse más distante y fría. La química que antes era evidente en la pantalla pareció desvanecerse, y muchos fanáticos sintieron que la magia de Erkencikus se había perdido. Las escenas de amor se volvieron menos intensas y los diálogos menos fluidos. Algunos críticos incluso señalaron que la calidad de la actuación había disminuido, lo que afectó el rating de la serie en las últimas semanas. Además, después de la finalización de la serie, Khan Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Khan se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos profesionales, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía. La distancia física y la falta de contacto público hicieron que los rumores de ruptura se intensificaran aún más. La decisión de Khan de mudarse a Italia fue interpretada por muchos como una forma de escapar de la presión mediática y de la relación con Demet. Otros argumentaron que era una oportunidad para expandir su carrera internacional y consolidarse como un actor de renombre. Con el tiempo, ambos actores rehicieron sus vidas sentimentales. Demet Özdemir se casó en 2022 con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente este matrimonio terminó en divorcio en 2023. Khan Yaman, por su parte, tuvo un breve romance con la presentadora italiana Diletta Leotta, con quien incluso llegó a comprometerse, pero la relación terminó abruptamente. Los fracasos amorosos de Khan y Demet fueron objeto de análisis por parte de la prensa del corazón,
que especuló sobre las posibles causas de sus rupturas. Algunos incluso sugirieron que la sombra de Erkenci-Kuş y la relación con el otro seguían pesando sobre sus vidas. Hoy en día, tanto Can Yaman como Demet Özdemir siguen siendo figuras muy populares en el mundo del espectáculo. Can continúa trabajando en Italia y otros países, mientras que Demet sigue protagonizando exitosas series en Turquía. Aunque la esperanza de una reconciliación entre ellos parece haberse desvanecido, los fanáticos de Erkenci-Kuş aún guardan un recuerdo especial de la magia que crearon juntos en la pantalla. Los reencuentros, aunque sean esporádicos o meramente profesionales, siempre desatan una ola de nostalgia entre los fans, quienes aún sueñan con verlos juntos nuevamente. En definitiva, lo que pasó exactamente el 18 de mayo sigue siendo un misterio. Lo más probable es que haya habido una discusión, una tensión en la relación que se había ido acumulando con el tiempo. Pero más allá de los detalles específicos, lo importante es recordar que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron momentos inolvidables en Erkenci-Kuş, y que su talento y carisma seguirán brillando por mucho tiempo. La serie dejó una huella imborrable en la cultura popular y sigue siendo recordada como uno de los grandes éxitos de la televisión turca. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante este análisis de lo que supuestamente sucedió el 18 de mayo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que la verdad completa probablemente nunca la sabremos. La industria del entretenimiento es un laberinto de secretos y apariencias, donde la verdad a menudo se diluye entre la fama y el poder. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo una pelea entre Can y Demet? ¿Qué piensan de su relación actual? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. ¿Creen que la presión mediática destruyó su relación? ¿O creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos? ¿Cuál fue su escena favorita de Erkenci-Kuş? Compartan sus opiniones y recuerdos. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones. Además, síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden, sigan soñando en grande. Adiós. Y no olviden que el amor, como en Erkenci-Kuş, puede aparecer cuando menos lo esperamos. Hasta la próxima.